Bien. La intención de un autor. La intención de un autor, queridos colegas, al escribir un texto puede ser explícita, es decir, claramente declarada dentro del propio texto, o implícita cuando está oculta y debe ser inferida. Para describir la intención implícita es necesario analizar las diferentes partes del texto en busca de pistas que nos permiten entender qué busca transmitir el autor. Comprender la verdadera intención facilita una mejor comprensión del contexto y del significado del texto. Por ejemplo, anterior, donde se critica la política económica del gobierno, a pensar de los elogios, a pesar de la intención oculta del autor, es claramente negativa hacia esa política. La intención oculta también se utiliza frecuentemente en publicidad, donde se busca persuadir al consumidor sin decir explícitamente que use el producto o servicio. Bueno, hay si ustedes van a la página 126, hay una historia, ¿no? Que dice que habla de la política, hay un texto en el que, ahorita no lo encuentro, pero en el que habla sobre, sobre la buena política, la inflación, dicen, ¿no? La inflación es buena y tiene 1000% la inflación y le parece estupendo, con la palabra estupendo y lo pone entrecomillado. En ese sentido, el texto esconde de alguna manera una crítica. A eso se refiere la intención del autor. Bien, un ejemplo dice, eh, de 10 artistas de cine, 9 usan jabón X, dice. Eso es en relación a la publicidad. En su primer nivel, esto es dado estadístico, ¿no? Sea verdadero o falso, le da una estadística. De 10 artistas de cine, 9 usan jabón X. Entonces, en su primer nivel, es un dato estadístico. No sabemos si es falso o verdadero. Sin embargo, se puede inferir que lo que busca el autor no es simplemente promover un dato numérico, su intención si la intención oculta es decir, ¿quién usa jabón X? Será como un artista de cine, ¿cierto? Este último dato es falso. Por eso, no puede ser dicho directamente y se recurre a un dato estadístico. Autor, texto. Y ahí tenemos el gráfico. Pretende algo, el autor pretende algo, se refleja en el texto, intención del texto, explícito e implícito. Explícito es claramente dicho, implícito es que de alguna manera está oculto y hay que analizarlo por partes. Entonces, los dos pueden criticar. Entonces, nosotros podemos encontrar un primer nivel denotativo en la información y un segundo y un siguiente momento, un nivel connotativo, ¿no? El primer nivel, que es de 10 artistas de cine, 9 usan jabón X. Entonces, quiere decir que todos los artistas de cine usan el jabón X, ¿cierto? Eso es lo implícito, lo secundario es lo implícito en este caso. Identificar la intención principal del autor del texto dado. Esa es este es lo más importante. Bien. Hay un procedimiento que nos sugiere el texto, un procedimiento para hallar la intención del autor. Primero leo atentamente el texto para comprender, tratando de descomponerlo en unidades informativas. Segundo, infiero la intención del autor a través de la pregunta. ¿Qué quiere el autor del texto, ¿no? ¿Qué quiere el autor del texto? Tercero, identifico la alternativa
que contiene la intención del autor. Bien, este es 3 pasos que nos da el autor. Ahora vamos a los ejercicios. Los ejercicios que nos propone el texto. La consigna del ejercicio. De los siguientes elementos, ¿cuál es o cuál no está o no están relacionados con la estructura del texto? Bien. Yo creo que a esta altura del juego, colegas, ustedes ya tienen una respuesta al primer ejercicio, ¿cierto? Vamos a comparar la respuesta. La historia del Internet en nuestro país empieza en 1994, cuando la Red Científica Peruana, RCP, instaló en Miraflores la primera cabina tras realizar un estudio que demostraba que los elementos costosos de una PC y las tarifas de telefonía impedían a las mayorías descubrir y dejarse hipnotizar por las maravillas del ciberespacio. A través de un sistema administrativo de autogestión conectado varios terminales a una misma línea, se ofreció el servicio de acceso a Internet por cierto tiempo a un costo reducido. Ahora, Internet ha tenido un auge espectacular y se perfila como uno de los pilares de la economía a escala local. ¿Y cuáles son las proyecciones de este nuevo negocio? Entonces, en mayo del 2005 se calcula que existían en Perú entre 1 millón, según Opitel, y 1.200.000 cibernautas, según RCP. Aunque se presume que algunos usuarios, gracias a la baja del precio de las computadoras y de la conexión, empezarán a conectarse desde sus hogares, es posible que la mayoría siguiera utilizando las cabinas públicas. Bien, el ejercicio 1 dice, de los siguientes elementos, ¿cuáles no están relacionados con la estructura del texto? Nos da 5 enunciados. Primero, 1, balance, metas a conseguir, antecedentes, perspectivas probables. Entonces, nosotros tenemos una premisa. El texto proporcionado describe la historia y la evolución del Internet, ¿cierto? En el país específico, comenzando desde la instalación de la primera cabina de acceso de Internet hasta las proyecciones futuras sobre el uso y la penetración del Internet en la población. Nos da estas 5 opciones: balance, metas a conseguir, antecedentes, perspectivas probables, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la correcta? Para resolver este ejercicio debemos identificar cuál de estos elementos no están directamente relacionados con la estructura del texto, es decir, cuáles no son temas abordados o discutidos en el texto sobre la historia del Internet en el país mencionado. Vamos a analizarlo uno por uno. Primero, balance, que es el enunciado que nos dice, si leemos el texto, no se menciona explícitamente en el texto ninguna evaluación o análisis de balances financieros o contables relacionados con Internet. Entonces, ni implícitamente ni explícitamente se da relación, solo dice que hay un avance en la economía según el Internet, ¿no? Metas a conseguir. Si hablamos de este enunciado de metas a conseguir, tampoco se habla de metas específicas que se pretende alcanzar en el desarrollo del uso del Internet en este país. O sea, no dice, vamos, en el 2000 tantos se pretende lograr tantas conexiones o tantos usuarios, no dice metas a conseguir. En el enunciado 3, antecedentes, este elemento sí está relacionado
ya que en el texto describe los antecedentes históricos del inicio del Internet en el país, ¿cierto? El enunciado 3. Perspectivas y probabilidades. También está relacionado este último, ya que se discuten las proyecciones futuras sobre el uso y la expansión del Internet. Entonces, estamos hablando del inciso que relaciona el enunciado 3 y el enunciado 4. La respuesta correcta, la opción que no está relacionada con la estructura del texto es A, el inciso A, solo uno, ya que el balance no es un tema discutido ni mencionado en el texto sobre la historia del Internet en el país. Entonces, la respuesta correcta es el inciso A, solo uno, porque es lo que nos pedían, ¿no? Bien. Dice, Profesor, bueno, esto es lenguaje. Esto es Profita, lenguaje. Sí, ¿qué página estamos? Estoy perdida, Lisa, disculpe. Gracias. no, estamos ya en la página 127, profe. Buen día, ¿en qué página estamos? En la 127. Buen día, por favor, ¿qué página estamos? En la 127, profe Silvia. En la 127 estamos. Ahora vamos a pasar a la 128. Bien, eh, yo esta mañana o ayer les pasé los ejercicios resueltos de lectura crítica 2 en el grupo de WhatsApp. Así que solo vamos a resolver estos para aprovechar nuestro tiempo y pasar a inclusiones e implicaciones. ¿Les parece? Bien, inclusiones e implicaciones, que es la página 136. Estamos en la página 136 de la unidad 13, inclusiones e implicaciones. Las demás, los demás ejercicios de lectura crítica 2 se los he pasado, eh, se los he pasado ayer, colegas. Los ejercicios son una guía, no es algo certeramente correcto, son una guía de las respuestas que les puede ayudar de alguna manera a responder estas preguntas. Bien, vamos a hablar de la inclusión e implicación. La unidad 13 en la página 136. Concepto de inclusión. Este tipo de pregunta busca evaluar la capacidad para delimitar una comprensión, los conceptos y sus relaciones mutuas e inclusión, ¿cierto? Razonaremos la inclusión de concepto del siguiente modo. Si el concepto A es absolutamente necesario para definir el concepto B, entonces diremos que el concepto A está incluido en el concepto B. O lo que es lo mismo, el concepto B incluye al concepto A. Analicemos el caso correcto. Dado el concepto botella y recipiente, los dos conceptos, ¿no? Afirmemos que el concepto recipiente está incluido en el concepto botella, ¿cierto? Porque al definir el concepto botella, siempre necesitarás hacer alusión al concepto recipiente. No hay duda, ¿no? Te darás cuenta de que botella es un tipo de recipiente que sirve para contener líquidos. Entonces, el concepto A, que es botella, está incluido en el concepto B, o lo que es lo mismo, el concepto B incluye al concepto A.
Cuando hablamos de botella, siempre estaremos hablando de recipiente. Y si hablamos de recipiente, también estaremos hablando de botella o otro tipo de recipientes. Pero para estar más claros, colegas, la inclusión en el contexto de los conceptos se refiere a la relación en la cual un concepto está contenido dentro de otro. Es decir, un concepto abarca o incluye a otro cuando el primero es necesario para definir el segundo. La palabra necesario es fundamental cuando estamos hablando de inclusión. Entre los conceptos se necesitan. Para entender mejor, considerar estos puntos. Concepto general y específico. El concepto más general incluye al concepto más específico. Por ejemplo, si estamos hablando de frutas, incluye al concepto de manzana, porque todas las manzanas son frutas, pero no todas las frutas son manzanas. Lo mismo que con botella, ¿no? Botella es un recipiente. Y no necesariamente la botella es el único tipo de recipientes, ¿no? Definición necesaria. Si para definir un concepto B necesitas utilizar otro concepto A, entonces A está incluido en B. Por ejemplo, para definir una silla, que es el concepto B, necesitas el concepto de mueble, que es el concepto A, ya que una silla es un tipo de mueble. Seguimos hablando de la necesidad entre conceptos, ¿cierto? Cuando hablamos de inclusión, es la necesidad de conceptos. Ejemplo, botella, el que estábamos hablando hace rato. El concepto de recipiente está incluido en el de botella, porque una botella es un tipo de recipiente, está incluido en el tipo de botella porque una botella es un tipo de recipiente. No puedes definir lo que es una botella sin mencionar que es un recipiente que sirve para contener líquidos. La inclusión es una relación entre conceptos donde uno de ellos forma parte de la definición o es un subconjunto de otro y es necesario. Vamos a la nota que nos dice en la página 136 del manual. Es importante que no confundas conceptos con conjunto. Así, por ejemplo, en tanto conjuntos, en tanto conjuntos, el de mamíferos, por ejemplo, mamíferos incluye a perros, pero es el concepto de perro el que incluye al de mamífero y no viceversa. En efecto, al definir perro, anunciarás lo siguiente: animal mamífero canino doméstico. A partir de esto, determina qué concepto incluye al otro en los siguientes pares. Bien. Cuando hablamos cítrico, fruta, verdura, lechuga, pino, árbol, semilla, mueble. De este modo, la inclusión de conceptos debe ser previamente definida. Así incluye A, B significa A, necesita de B para hacerlo definido. Entonces, colegas, seguimos hablando en esta nota importante de la necesidad. A necesita de B, ¿cierto? Para ser definido. Cítrico, fruta, verdura, lechuga, pino, árbol, silla, mueble. Por lo tanto, bien. Por lo tanto, si tienes si tienes la proporción reloj, incluye de minutero. Tal como está, no puedes razonarla, dice el manual, a menos que la conviertas en los respectivos términos operativos, que si te permite usar la habilidad previamente desarrollada, es decir, debes expresar como reloj, necesitas de minuteros para ser
definidos, ¿cierto? Entonces, nuevamente, la palabra necesitas está en esta definición de inclusión. Reformula así ahora, te será claro que la proposición es falsa, pues la definición lexicográfica del reloj prescinde del concepto minutero. Si reformulamos, ¿no? La definición de reloj será algo como instrumento para medir el tiempo, de modo que reloj solo incluye el concepto como instrumento de medición, tiempo. Cualquier otro concepto que asociemos a reloj formará parte de su definición enciclopédica. Este es otro concepto en relación a reloj y minutero que nos propone el manual. Vamos a hacer los ejercicios de inclusión, tanto de implicancia, para que esto se nos quede, pero lo más importante del concepto de inclusión para que nosotros podamos distinguirlo es la necesidad. El concepto A necesita a B y eso es inclusión. Vamos a implicancia. Implicancia, estas preguntas trabajan la capacidad para identificar el rasgo común que existe entre un grupo de conceptos afines. Por ejemplo, uno de los siguientes conceptos está implicado en el otro 4, en los otros 4. Señale cuál es, ¿no? Ese terreno, viaje, movimiento, transporte, traslación. En este caso, terremoto alude a un movimiento telúrico, viaje implica de todas maneras un movimiento de desplazamiento o desplazamiento. De la misma forma que transporte y traslación es el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Entonces es la respuesta C, movimiento. Pero vamos a un poquito hablar más de los conceptos de implicancia para entender mejor este ejemplo. La implicancia se refiere a una conexión entre dos proposiciones. Si bien, o enunciados, ¿no? Estamos hablando en este caso de proposiciones o enunciados, donde la verdad de una implicancia, donde la verdad de una implica la verdad de otra. Si la primera proposición es verdadera, entonces la segunda también debe serlo. Aquí se implica en más detalle. Aquí se explica en más detalle. Proposición y su implicancia. Proposición A, que es el antecedente, la condición inicial o premisa, y proposición B, la consecuente, la condición resultante o conclusión. La implicancia se refiere a una conexión entre dos proposiciones o enunciados, donde la verdad de una implica la verdad de otra. Aquí tenemos una fórmula de lo que es la implicancia. Se escribe generalmente como A, que implica a B, y si A, entonces B. Y simbólicamente se representa como A, entonces BA, ¿no? O BA, entonces B. Ejemplo, si llueve, entonces las calles estarían mojadas. Proposición A, llueve. Proposición B, las calles estarán mojadas. Aquí la proposición A es verdadera, está lloviendo, entonces la proposición B también debe ser verdadera, las calles estarán mojadas. Verdad de la implicancia. La implicancia A, entonces BA, y también está BA, entonces B. Es verdadero en todos los casos, excepto cuando A es verdadero y A es falso. Si A es falsa,
La implicancia siempre es verdadera independientemente de la B. Pero para estar más claros, vamos a hacer una diferencia de inclusión e implicancia, porque inclusión decimos que un concepto A necesita a un concepto B. Implicancia quiere decir que una proposición A es verdadera al igual que la proposición B. Pero vamos a dar más exacta las diferencias. La inclusión, definición. La inclusión se refiere a la relación entre dos conceptos donde uno está contenido dentro de otro. El concepto más general abarca al concepto más específico. Y yo le adicionaría la necesidad, ¿no? Se necesitan entre ellos. Contexto, se utiliza principalmente en el ámbito de la categorización y definición de conceptos. Ejemplo, mueble, que incluye el concepto de silla, porque una silla es un tipo de mueble, o el concepto de recipiente está incluido en el concepto de botella, porque una botella es un tipo de recipiente. La característica es una relación jerárquica entre categorías o conjuntos. No necesariamente implica una relación causal o condicional, pero entre ellos se necesitan. La implicancia, definición. La implicancia se refiere a una relación lógica entre dos proposiciones, donde la verdad de una la antecede y garantiza la verdad de la otra, la consecuente. Si la primera proposición o enunciado es verdadero, entonces la segunda también debe ser. Vamos a ver el contexto. Se utilizan principalmente en el ámbito de la lógica y el razonamiento deductivo, la implicancia. Si llueve, entonces las calles estarían mojadas. Aquí la proposición llueve implica que las calles estarán mojadas. Si algo es una botella, entonces es un recipiente. Las características de la implicancia es una relación condicional y lógica entre proposiciones, o podríamos decir también entre enunciados, entre declaraciones, proposiciones, ¿cierto? La implicancia A entonces es BA, y también tenemos la implicancia BA, entonces es B, esta es falsa, solo cuando A es verdadera y B es falsa. Y ahora volvemos al ejemplo que nos da el manual en la página 137, para entender mejor la respuesta que es C. Estas preguntas trabajan la capacidad para identificar el rasgo común que existe entre el grupo de conceptos afines. Por ejemplo, uno de los siguientes conceptos está implicado en los otros cuatro. Señale cuál es. ¿Cuál es el implicado? El inciso C. ¿Por qué? Terremoto alude a movimiento telúrico, viaje implica toda manera de movimiento o desplazamiento de la misma forma que transporte. Entonces, A, B, D están relacionadas, y traslación también, ¿no? Que es el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Entonces, es C, la implicancia. Todas tienen la implicación del movimiento. Bueno, aquí tenemos dos conceptos de implicancia e inclusión. Para terminar esta unidad, voy a volver a leerlas. Inclusión se refiere a la relación de dos conjuntos de elementos donde uno está contenido dentro del otro. En términos de lenguaje, puede implicarse cuando una categoría o conjunto de términos es subsumido por otro más amplio. Por ejemplo, los mamíferos incluyen a los perros. Implica que todos los perros son mamíferos. Implicancia
es lógica y argumentación. Se refiere a la relación entre proposiciones, enunciados, declaraciones, proposiciones, ¿no? Donde una implica a la otra. Es decir, si la primera proposición es verdadera, entonces necesariamente la segunda también lo será. Ejemplo, si llueve, entonces el suelo estará mojado. Implica que la lluvia conlleva necesariamente el suelo mojado. Pero la palabra necesaria más la atribuimos a inclusión, ¿cierto? Vamos a los ejercicios. Estamos en la página 138. Profesora Ruth, ¿cómo hipónimos e hiperónimos? Profe, ¿qué trata de decirnos con esta pregunta? Profe Patti. Buen día, licenciada. Sí, los hipónimos dice que es un grupo, o sea, hace al grupo. Como por ejemplo, ¿no? Dice usted frutas. Ese es el grupo hipónimo, el grande. Y el hiperónimo sería el que es parte del grupo, que en este caso sería una fruta individual, sería tal vez el plátano. A eso yo decía. No, así yo lo estaba Eso, viendo en lo que es la eso, inclusión. ya, En la claro, inclusión. sí, eso sería inclusión. Sí, está en lo correcto, profe. Ah, Gracias, profe. El profe Reinaldo dice, ¿inclusión se une o se junta? ¿Es parte de algo? ¿Es una pregunta o es una afirmación? ¿No, profe Reinaldo? Si me pudiera ayudar con esto. Gracias, profe Patti. Profe Reinaldo. Implicancia. Se relaciona, ¿sí? Inclusión se une o se junta. Es parte de algo. Bien. Bien, profe Reinaldo. Las dos afirmaciones son muy buenas. La de la profe Patti también, muy buena, muy bien. Bueno, vamos a los ejercicios, ¿les parece? Vamos a ver cómo nos está yendo con los ejercicios. Los ejercicios de implicación. Bueno, la consigna de ejercicios es identificar cuál de los conceptos siempre está implicado en los otros, 4. Para resolver debemos considerar las relaciones que existen entre estos términos y cuál es esencial para el resto, ¿cierto? Bien. En la 1, uno de los siguientes conceptos está siempre implicado en el otro. ¿Cuál? 4, en los otros 4. Señale cuál es. Sacerdote, monaguillo, clero, misma iglesia. ¿Cuál es? ¿Cuál creen que es? La D. La Iglesia. D. Iglesia. A ver, veamos la respuesta. La respuesta, iglesia, implicancia, ¿no? Sí, efectivamente es la D. La respuesta correcta es la D. ¿Por qué? Iglesia. La iglesia es el lugar donde se lleva a cabo la misa, ¿cierto? Donde los sacerdotes, oficina y donde los monaguillos asisten en diversas funciones. El clero incluye al sacerdote, pero no necesariamente a los monaguillos o la iglesia misma. La misa es un evento que ocurre dentro de la iglesia, pero no todos los otros conceptos dependen exclusivamente de ella, así que la iglesia es el término que está implicado de manera constante en los otros 4 mencionados. Bien, inciso D. Vamos al siguiente ejercicio. Uno de los siguientes conceptos está siempre implicado en los otros 4. Señale cuál es. Inciso A, rey. Inciso C,
enroque, inciso E, alfil, inciso B, ajedrez, inciso B, inciso D, jaque. ¿Cuál es, colegas? Si El B. pudiéramos ver. Inciso B. Inciso B, ajedrez. Inciso B, dice la profe Charito. Inciso B, ¿sí? Inciso B, la profe Charo. Inciso B. Bien, vamos a la respuesta. El término que está implicado necesariamente en este concepto fundamental es el inciso D, ¿no? Algo fundamental es algo que es esencial o principal. Creo que este es otro ejercicio. Este es otro ejercicio. Sí, sí, pero están en lo correcto. Es el inciso B, ¿no? Porque Sí, implica array, implica enroque, implica alfil, implica jaque, ¿no? Inciso B. Todo, si estamos hablando de estos conceptos, estamos hablando de ajedrez. Bien, en el inciso 3, ¿qué término está implicado, colegas, con el concepto fundamental? ¿Qué término está implicado necesariamente en el concepto fundamental? Primero, permanente, inapreciable, principal, único. ¿Cuál es? ¿Qué inciso es? el D. Inciso D, principal. Inciso Inciso E, único. único. Estamos entre el inciso D y el inciso E, que es único. Veamos qué pusimos. El término que está implicado necesariamente en el concepto fundamental es el inciso D, colegas. ¿Por qué? Algo fundamental es algo que es esencial o principal. Por lo tanto, el término principal está implicado en el concepto de fundamental, ¿no? Entonces, es el inciso D, colegas. ¿Alguien está...? El inciso E, dice la profe Juanita. No, el inciso D, sí, es el inciso D, colegas. Único, no necesariamente es fundamental, ¿no? Fundamental tiene que ser lo principal. Vamos al ejemplo, al ejercicio 4. Bien, uno de los siguientes conceptos está siempre implicado en los otros 4. Señale cuál es. El inciso A, pediatra; el inciso B, infante; el inciso C, puericultorio; el inciso D, niñera; el inciso E, parvulario. ¿Cuál es la respuesta correcta? Bueno, ya se las he dicho, creo. ¿Cuáles han puesto? C. El inciso C, que es puericultorio. Bueno, les cuento que en el ejercicio 4 nosotros hemos puesto infante. Un infante es un niño pequeño, por lo tanto está implicado en los otros términos como pediatría, médico de niños; puericultorio, que es centro de atención para niños; niñera, persona que cuida a niños; y parvulario, centro educativo para niños pequeños. Entonces, el inciso B hemos puesto como correcta. Porque no serviría, no necesariamente, si hablamos de infante, estamos hablando de todas estos otros conceptos, ¿cierto? Vamos a el 5. En el 5, en los ejercicios 5, uno de los siguientes conceptos está siempre implicado en los otros 4. Señale cuál es. Entonces, tenemos que escoger
uno que esté implicado entre los otros cuatro, que está siempre implicado, ¿no? Juegos Olímpicos, competencia, campeonato, campeón, declatón. ¿Cuál es el inciso correcto? Está complicada, está complicado. El C dice Inciso la A. profe Charit. El inciso A, Juegos Olímpicos. El inciso A. Bien. El inciso A, la profesora María Eugenia. Bien. Vamos a ver la respuesta. La respuesta correcta es campeón. ¿Por qué? Un campeón es alguien que ha ganado una competencia o un campeonato. Por lo tanto, está implicado en los cuatro conceptos como Juegos Olímpicos, evento donde se celebra competencia, competencia, evento competitivo, un campeonato, serie de competencias para determinar al ganador. El declatón es una competencia multi-evento, pero no todos los otros términos dependen necesariamente de él. Entonces, estamos hablando que la respuesta correcta es el inciso D, de campeón. ¿Por qué? Porque siempre está implicado en todos los demás. Es el único concepto que está implicado entre los otros cuatro. Sin campeón no hay Juegos Olímpicos, no hay competencia, no hay campeonato, no hay declatón. Se necesita al campeón. O es la razón para que se lleve adelante todos estos eventos, el campeón. Bien, vamos a la siguiente B, dice, competencia. Ya, también la B era la más cercana, ¿no? Es un elemento distractivo. Bien, vamos al siguiente. El concepto armar. El concepto arma no está directamente implicado en espada, cañón, resolver, pistola, proyectil. El concepto arma no está directamente implicado en qué concepto, en qué inciso, colegas. Inciso A, inciso C, inciso E, inciso B, inciso D. ¿Cuál es? D. Inciso E. El inciso E sería resolver. El inciso D, pistola. Volver. El inciso D. El inciso D, proyectil. El inciso A, espada. A ver, hay varias confusiones en este, ¿no? Pero la consigna dice, el concepto arma no está directamente implicado en cuál. Resolver creo que es una de las correctas, pero vamos a ver la respuesta correcta. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál no está directamente implicado? A ver, veamos. La respuesta correcta es revólver. No está en mi diapositiva, pero es revólver. El inciso E. Bien, vamos a todos estos ejercicios, creo que ya se los he pasado al grupo. Son sumamente facilitos, no hay mucho problema. Tal vez hay más que confusión. Se los he pasado al grupo, colegas. Creo que sí se los he pasado al grupo, lo podemos usar. D, A, C, D, wow. Sí que hay problemas. Sí que tenemos bastantes confusiones. Voy a ver déjenme ver si tengo los ejercicios
para que los veamos de una vez antes de entrar a prácticas integrales a la unidad 14. A ver, déjenme ver. ¿Cómo estamos con las respuestas? No, no se las he pasado. Todavía no las he generado las respuestas. Oraciones eliminadas, ya está. Lectura, no. Ok, colegas, no podemos verla, todavía no he generado esto. Inciso de sí, por favor, dice la profe Charito, caramba, ya. No, se las voy a pasar en cuanto termine la clase, la vamos a generar y se las voy a pasar. Vamos a prácticas integrales, es la número 1, la página 144. Prácticas integrales. Y estas prácticas integrales son todo lo que se ha visto durante todo este tiempo, ¿no? Hay prácticas integrales 2 también. Y es lo mismo, es resolución de los ejercicios. Prácticas integrales. Bien, vamos a los ejercicios que he preparado para hoy. La consigna de la página 144 es identificar los sinónimos más adecuados para cada palabra dada en los ejercicios. Un sinónimo, recordemos, es una palabra que tiene un significado similar o idéntico a otra palabra. Entonces tenemos que identificar el sinónimo más adecuado para cada palabra en estos ejercicios. El primer ejercicio es acoplar. Acoplar. En el ejercicio acoplar, ¿qué respuesta hemos puesto correcta? Encajar. Está encajar, ¿no? Encajar. Esa es la correcta, profe. Tenemos el enunciado o la premisa, que sí se conoce acá. La premisa acoplar, tenemos el inciso A, encajar, el inciso B, colocar, el inciso C, superponer, el inciso E, encajar, en el inciso D, precisar. Entonces, encajar es acoplar, significa unir o ajustar una cosa con otra de manera que encaje perfectamente. Entonces tenemos el inciso A, que es encajar. Acoplar es sinónimo de encajar. ¿Cuál es la siguiente? Que es emoliente. Emoliente. ¿Cuál es el sinónimo de emoliente? El inciso A, compactado, el inciso C, refrescado, el inciso E, favorecido, el inciso D, el inciso B, No hay pantalla. embladativa, el inciso D es sanado. Colegas, estamos en la página 144 en el ejercicio 2, emoliente. ¿Cuál es el sinónimo? ¿Qué han puesto ustedes en emoliente en el inciso 2? El inciso A, el inciso B, la profe Charito, inciso A o B, el inciso, la profe Asunta, inciso B, el inciso B, la profe Charito, la profe Graciela, inciso B, la profe Lidia, inciso B. Veamos la respuesta. Emoliente, la respuesta correctamente es el inciso B. El inciso B, que es ablanditiva. Emoliente se refiere a algo que ablanda o suaviza, especialmente la piel, ¿no? Y entonces la respuesta correcta es ablandativa. Bien, la pregunta 3.
En la página 144, profesores. Auscultar. El inciso A, evaluar. El inciso C, oler. El inciso E, desnudar. El inciso B, mirar. El inciso D, revisar. ¿Cuál de estas palabras es la sinónima de auscultar? Mierda mía, ya no tiene tanta. Oh, ¿Cómo, profe? ejercicio, mierda, cebo. El ejercicio 3. ¿Cuál es el sinónimo? La profesora Asunta. A. La profe Charito. D. A o D. Auscultar. El inciso ¿De? A. Revisar. El inciso. Revisar. Bien. Revisar el inciso D o el inciso A. Vamos a ver la respuesta. El inciso A. Vamos a ver la respuesta de auscultar. Bien, la respuesta correcta, profesoras, es de revisar, ¿cierto? Es de revisar, auscultar. Es examinar con detención especialmente el sonido de los órganos del cuerpo mediante el uso de un estetoscopio. Entonces es escultar, revisar, sinónimo, auscultar, ¿no? Es examinar. Bien, la respuesta, el número 4, guardia, estamos en la página 144, el ejercicio 4. ¿Cuál es la correcta? De guardia, vigilar, custodia, bedel, cancerbero, portero. ¿Cuál de los incisos es, profesores? El inciso A, B, C, D, E. ¿Cuál es de los incisos? Del ejercicio 4. Bien. La profe Charito dice D, la profe Sonia dice A, la profe Elisa A, wow. La profe Vicky Yucra dice C, la profe Asunta dice D. Pucha, a ver, ¿cuál es el sinónimo de guardia, profes? Vigilia, custodia, bedel, cancerbero, portero. Vamos a la respuesta. Perdón, custodia, Guardia. dicen. Custodia. Custodia, sí. Ya, profesoria. Creo que tiene la respuesta correcta la profesoria, es custodia, ¿no? Tenemos la respuesta correcta C, custodia, que es sinónimo de guardia, puede referirse a la acción de custodiar o proteger algo. Entonces, la respuesta correcta del ejemplo 4, del ejercicio 4 de las prácticas integrales 1 es custodia. Vamos a los antónimos. ¿Cuál es la consigna? Identificar el antónimo más adecuado para cada palabra dada en los ejercicios. Recordemos que es un antónimo. Un antónimo es una palabra que tiene un significado opuesto o contrario a otra palabra. Bien, vamos al ejercicio 5, exaltar. Tenemos el inciso A, sosegar, el inciso C, mimar, el inciso E, moderar, el inciso B, engreír, el inciso D, descargar, ¿no? ¿Cuál es el antónimo de exaltar? ¿Qué es lo opuesto de exaltar? ¿Qué inciso es? Portero. No, profe, no es. El inciso E, dice la profe Charito, exaltar. El inciso D es moderar. ¿Todos están de acuerdo con el inciso E? El inciso A, la profe Asunta, dice sosegar. ¿Ya? Sí, podía ser. Bien. El inciso A, dice la profe Yajaida, moderar, dice que es el inciso E. Bien, vamos a la respuesta. Exaltar, la respuesta correcta es sosegar, ¿no? Es lo contrario. Exaltar significa
alabar o elevar en gran medida, mientras que sosegar significa calmar o tranquilizar. Entonces, la respuesta correcta es el inciso A. Ya, ¿y cuál sería el, el que nos distrae, el distractivo que dicen? El inciso E, ¿no? Ese es el distractivo, moderar, que parece la correcta, pero no lo es, el distractivo. Bien, vamos a la 6, que es estéril. ¿Cuál es el antónimo de estéril? Rebosante, yermo, prodigo, numeroso, ubérrimo. El inciso A, rebosante. El inciso B, numeroso. El inciso C, yermo. El inciso D, ubérrimo. El inciso E, pródigo. ¿Cuál es el antónimo del ejercicio 6, colegas? De la palabra estéril. Voy leyendo sus comentarios. La profesora Cris dice C. La profesora Cris dice yermo. La profesora Asunta dice D. Ubérrimo. Ubérrimo. ¿Cuál será el antónimo del ejercicio 6? El C dice, la profesora Lidia dice el C, yermo. La profesora Charito dice el C, yermo. La profesora Juanita Valverde dice la opción C. Veamos la respuesta. Ubésimo, dicen, ubésimo. Ubérrimo, dice la profesora Marlene. Bien, profe. Vamos a ver la respuesta correcta de las 6. Estéril, la respuesta correcta es ubérrimo. Bien, la profe ubérrimo. ¿Por qué? Estéril significa incapaz de producir frutos o resultados, mientras que ubérrimo significa muy fértil y productivo. Muy fértil y productivo. Ubérrimo. Es la respuesta correcta. Ahora, ¿hay algún distractivo en este caso? Creo que no. No hay una palabra, era muy claro que era el D, que significa ubérrimo, significa fértil directamente. Estéril es infértil, ¿no? Bien, vamos a la siguiente, que es musitar. Musitar tenemos como antónimos gritar, conmover, ubicar, magullar, situar, el inciso A, gritar, el inciso B, mugullar, el inciso C, conmover, el inciso D, situar, el inciso E, ubicar. ¿Cuál es la respuesta correcta, profesores? La profesora Asunta dice A, la profesora Charito A, la profesora Nancy A, la profesora Nubi A, que parece que está claro, el inciso A. Vamos a la respuesta correcta de el antónimo de musitar. Musitar, la respuesta correcta es A, gritar. ¿No? Está muy claro. ¿Por qué? Porque musitar significa hablar en voz muy baja, mientras que gritar significa hablar o emitir sonido en voz muy alta. Entonces, al igual que el ejercicio 6, aquí no hay una opción distractiva. Vamos a el último ejercicio de antónimos, que es el atenuar. Nos da 3 supuestos antónimos de atenuar: exacerbar, paliar, aplacar, serenar, incomodar. ¿Cuál de estos incisos A, B, C, D, E? ¿Cuál de los ejercicios es, profesores? La profesora Graciela
Quispe dice inciso A, la profesora Asunta dice inciso A, la profesora Charito dice inciso A. Bien. ¿Cuál es la respuesta correcta de atenuar? La respuesta correcta efectivamente es A. ¿Por qué? Porque atenuar significa disminuir la intensidad de algo, mientras que exacerbar significa aumentar la intensidad o agravar. Vamos a analogías. Bien. En analogías tenemos la palabra cerveza y cebada. Esa es la premisa. Cerveza y cebada. En analogías. Pero la consigna significa identificar la relación entre la palabra dada y encontrar la opción que mejor se ajuste a la misma relación en cada ejercicio. Entonces, vamos a ver las palabras que se ajusten más en el enunciado, en la premisa, y identificar la relación entre las palabras dadas y encontrar la mejor opción que mejore, se ajuste a la misma. ¿Cuál es la mejor opción? Tenemos cerveza cebada, silla madera, jugo fruta, ceviche pescado, ensalada lechuga, chicha maíz, de cerveza a cebada, podemos decir de silla a madera, de jugo a fruta, de ceviche a pescado, de ensalada a lechuga, de chicha a maíz. ¿Cuál es cuál es la analogía correcta de esta premisa, profesores? Veamos la profesora Lidia dice el inciso A, la profesora Shirley dice el inciso A, la profesora Leobi dice el inciso A, Vicky el inciso B, Asunta el inciso E, Charito dice el inciso E, y Yajaiba dice el inciso E. Estamos entre el inciso A y el inciso E. La profe Juanita Velarde dice el inciso A. ¿Cuál es la analogía correcta? La analogía correcta es la E. Chicha a maíz. De cerveza a cebada, de chicha a maíz. La relación es que la cerveza se hace de cebada y la chicha se hace de maíz. Entonces la respuesta correcta es la E. Vamos al siguiente ejemplo de analogía, no es el siguiente ejercicio de analogía. Analogía, comunicación e información, ¿cierto? Vemos de comunicación e información el inciso A, de frío a abrigo, de percepción a visión, de turismo a desplazamiento, de aplauso a loa, de desafío a apuesta. ¿Cuál es la analogía, profesores? De comunicación a información. Los leo en comentarios. A ver. La profesora Shirley dice A. La profesora Vicky dice B. La profesora Lidia dice la D. Lidia Muga dice la D. A ver. La D es aplauso aloha, de comunicación e información, de aplauso aloha. La profesora Asunta dice la D, de aplauso aloha. La profesora Nubi dice B. La profesora Mabel dice B. La profesora Eladia dice A. Caramba. A ver, vamos a la profesora Juana Valverde. Dice la B. Vamos a la respuesta, la profesora Marlene dice la B. Vamos a la respuesta, profesores. El enunciado del ejercicio 10 es de comunicación a información. Y la respuesta correcta es B, de percepción a visión. La relación es la que la comunicación transmite información y la percepción transmite visión. Entonces es la B.
Además que cuando hablamos de comunicación siempre vamos a relacionar con percepción, ¿no? Y la percepción también se relaciona a lo que nosotros transmitimos. Bien, vamos al siguiente ejercicio. Altruismo, beneficio. El ejercicio 11 de yoga a tranquilidad, el inciso A, el inciso B, de psicoterapia a aliento, de inciso C, de consultoría a advertencia, el inciso D, de gimnasia a bienestar, el inciso E, de consejería a recomendación. ¿Cuál es? Altruismo, beneficio. Ese es el enunciado, esa es la premisa. ¿Cuál de los incisos es, profesores? En el ejercicio 10, ¿cuál de los ejercicios es? La profe Marlene dice el B o el E. Vamos a ver el E, consejería y recomendación. La profesora Lobby dice el E, consejería y recomendación. La profesora Shirley Rendón dice la D, que sería gimnasia bienestar. La profesora Asunta dice el E, consejería y recomendación. Vámonos a la respuesta correcta. La profesora Charito dice el A, de yoga a tranquilidad. La profesora Rosario dice la D, de psicología a aliento. La profesora Sequeiros dice la D, consultoría, advertencia. Entonces la premisa es altruismo y beneficio. Vamos a la respuesta correcta. Caramba. Colegas, la respuesta correcta del ejercicio 11 es el inciso E, de consejería a altruismo, recomendación. Así que no hay la S en el sentido. ¿Qué no hay? No hay los papeles. Listen, ese no es el ejercicio. Sí, me salté el otro ejercicio. Estoy en de brisa a movimiento, en el 14. Me salté, no puse en las diapositivas las otras, pero las puedo poner. Se me pasó. ¿Nos vamos a la 14 o seguimos en la 11 y la 13 sin diapositivas? En la 12, por favor. ¿Ya? ¿Cuál es la premisa de de marinera a baile? Tenemos el inciso A. Orquesta a banda, declamación, expresión, villancico a canto, retrato a pintura, poesía a verso. ¿Cuál es la respuesta correcta? El enunciado es marinera a baile. Marinera a baile. Decimos el inciso A, orquesta banda. El inciso B, declamación, expresión. Inciso C, villancico a canto o retrato a pintura. El inciso E, poesía a verso. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Quién es? Perdón. Sí. ¿Podríamos colocar el ejercicio que nos los está leyendo en pantalla, por favor? Profita, me va a disculpar en esta ocasión. Le cuento que no puse en la diapositiva el ejercicio. Solo ya me salté a la 14. Okay. Me salté a la 14. Estoy en la página 145, el ejercicio 12, profita. Gracias. Me van a disculpar, por favor, me salté. Pero la respuesta correcta
ya la tenemos, ¿no? Claro, es esa, no hay mucha, ¿no? Es el inciso C, la respuesta correcta. De marinero a baile, de villancicos a canto. Esa es la respuesta correcta. Vamos a la 13, que estamos en la página 145. En el ejercicio 13, la premisa nos dice, congregación a unir. En la tarde, en vano me he cambiado. En la mañana voy a ¿Ya? estudiar el lenguaje. De Perdona, congregación, consulta. sí, Disculpe, ¿cuál sería entonces la respuesta del 12? la No C, entendí bien. la Ya, C, gracias. la C, coleguita, de villancico a canto, ¿no? Porque hay una analogía con marinera a baile, villancico a canto. No puede ser retrato, pintura, no puede ser verso, país, poesía, verso, ¿no? No hay una analogía. Declamación, expresión, orquesta, banda, no. Es de marinera, que hace una acción, villancico, a canto, que es baile. Bien, vamos al inciso, a la pregunta 13. Congregación, unir. El inciso A, dispersar, evadir. El inciso B, dimensión, a renunciar. El inciso C, mitin, a violentar. Inciso D, comunicación, confiar. Inciso E, admirar, elegir. De congregación a unir. ¿Cuál es la respuesta correcta, profesores? El inciso D, dice la profesora Rosario, que es de comunicar a confiar. Bien, el inciso D, ¿alguien más? El inciso D, dice la profesora Yajaira, la profesora Vicky, el inciso D, la profesora Asunta, el inciso D. De comunicación a confiar. La C dice comunión a confiar. Sí, perdón. Sí, gracias. De comunión a confiar. Lidia, la profesora Lidia dice la C. B. ¿Mitin, violencia? ¿Violentar? No, profita, no. La profesora Shirley dice la D. Comunión a confiar, claro. No hay mucho que investigar. La analogía es comunión a confiar. La 13 dice, la premisa dice de congregación a unir, de comunión a confiar. Esa es la respuesta correcta. Admirar, elegir. No, profe Roger, no es esa la respuesta correcta. De congregación a unir, de admirar, elegir, no es la respuesta correcta. La respuesta correcta es D. Ahora sí, seguimos con las diapositivas. Vamos a leer la 14, que es la premisa brisa a movimiento, ¿no? La premisa es brisa a movimiento. ¿Cuál es la respuesta correcta de esta analogía? De valentía a decidir, de amor a pasión, de sendero a dirección, de fecha a honra, de trabajo a vacaciones. ¿Cuál es la analogía correcta para esta premisa, que es de brisa a movimiento? Los leo en comentarios. Es la C, dice la profesora Charito, de sendero a dirección. Es la C. Es la C, la profesora Jelly Redón. Es la C, dice la profesora Asunta Candy. Vamos a ver la respuesta correcta. La C dice sendero, dirección. Y la premisa dice brisa, movimiento. Ahí está. Es la C, sendero, dirección. La relación es que la brisa es un tipo de movimiento y un sendero es una forma de dirección. Brisa, movimiento. Sendero, dirección. Esta sí estaba un poco complicada, porque la premisa es muy subjetiva. Brisa, movimiento, valentía, valentía a decisión, amor a pasión, fecha, hora, trabajo, o sea, fecha, hora, no. Trabajo a
Vacaciones, tampoco. Esa, la D y la E, imposible. Estábamos entre valentía a decisión, amor a pasión. Entonces, lo correcto, lo más certero, era la C, sendero a dirección. La 15. La 15 es la premisa otorongo y félido. Otorongo o félido. Tenemos el inciso A, león a salvaje, el inciso B, camote a tubérculo, el inciso C, palto a vegetal, el inciso D, arbusto a planta, el inciso C, el inciso E, pato a acuático. ¿Cuál es la respuesta correcta de la 15? Otorongo, félido. Aquí está complicado en la premisa porque ustedes tienen que conocer estas dos palabras, ¿cierto? Otorongo a félido. La profesora Rajaida dice el inciso A, la profesora Sonia Marca dice el inciso A, la profesora Asunta dice el inciso A, el inciso A, el inciso A, Natividad, la profesora Natividad Rocha, la profesora Araceli López, la profesora Yajira, hay una comunión de inciso A. Claro, lo importante era conocer la premisa, ¿no? Pero en este caso, cuando hablamos de... Vean, vamos a ir a la otra presentación. Inciso A, Licen. Sí, en esta respuesta, que es otorrongo a félido, decimos que la respuesta correcta es camote tubérculo. La relación es que otorongo es un tipo de félido y el camote es un tipo de tubérculo. Era importante saber por eso la premisa, que es otorongo, ¿no? Lice, Ujú. disculpe. Bueno, mi investigación dice que otorongo es un animal salvaje del Perú que viene a ser el jaguar. ¿Y félido? Está relacionado también con ese mismo concepto. ¿Con salvaje? Félido es felino, igual es un animal salvaje. Ya. Por eso es Y León salvaje, no sé qué, Licen. O león. la relación analógica es que es algún tipo de licenciada, porque no solamente es como, hay diferentes tipos de analogía, es como yo le entiendo. Claro, eso hemos estudiado, que había varios tipos de analogía. Pero es pensándolo bien en este ejercicio, en el 15, se refiere pues a félido, también se refiere a león, ¿no? Y en cambio, la respuesta correcta B, que dice camote a tubérculo, solo se está refiriendo a félido, que también es un tubérculo, ¿no? En otra categoría, pero no tanto en otorongo. Pero Lice, Otorongo, hay que ver la naturaleza también, pues. Naturaleza ellos son animales, reino animal, y el camote es reino vegetal. No sé, esa es mi percepción, digamos. Hay que ver igual la naturaleza de... En la analogía también se tiene que ver igual la naturaleza, esa sería la última parte, cuando está similar la respuesta, hay que ver la naturaleza. Entonces yo lo veo que otorongo es el reino animal, igual que león, reino animal. Esa sería la analogía, ¿no? Otorongo a tubérculo, no sé. Colegas, creo que tienen ustedes la razón. Vamos a cambiar la respuesta y la vamos a hacer con león a salvaje. El inciso A, Licen, ¿no? Sí, el inciso A. El inciso A. Porque lo que yo estaba proponiendo es, tal vez es muy rebuscado, ¿no? Sí, complicado.
es muy complicado que uno se dé. Lo vamos a poner al inciso A y el B, que es el distractivo, que podría ser la respuesta, pero no lo es. Vámonos a la Licenciada, 16. ¿Mm? licenciada, perdón, me parece que es el B. El B. A ver, El analice. B. Sí. No, Pues yo lo he eso no tiene analizado. Es un Yo lo he ya, analizado, profe. Un otorrino es ¿no? Me parece lo más acertado. Sin embargo, hay que seguir analizando, pero no sé. Claro, como le digo, la A o la B, la A podría ser la analogía y la B podría ser el distractivo, o la A es el distractivo y la B es la correcta. no, Yo creo que es la B la correcta y el distractivo es la A. Pero hay que analizar la palabra otorongo. ¿Ustedes cómo tienen la definición de otorongo? jaguar. ¿Cuál es? Es un animal salvaje, dice que proviene del término de lo felino, así como usted lo tiene en su concepto, ¿no? Dice, o Es un torongo. jaguar, dice. Exactamente, es un jaguar, Sí, es un porque es animal una de las salvaje. especies de fauna, dice, más Ya, Tiene, representativas de la selva peruana. Es el jaguar, es ya. felino. Ahora, ¿el jaguar come tubérculos? No, Porque félido también se refiere a felino, a gatitos, ¿no? Pero también se refiere a tubérculo. Entonces, en esta premisa se refiere a otorongo, a félido, a gatito, digamos, jaguar a gatito, lo vamos a lo vamos a poner así, porque no sería que, no, que profe, no, no, a gatito. tubérculo, ¿no es? A Es ver, carnívoro, ujú, félido más como carnívoro, tendría que ser como... claro, claro. Por eso Y estoy cambiando la respuesta, y porque la, por eso estoy cambiando la respuesta, profes, a, porque podría ser la B, pero creo que es distractivo, ¿no? Nos está distrayendo para que cometamos un error, porque félido también se refiere a camote. Entonces, la respuesta correcta, concluyamos para seguir avanzando, la respuesta correcta es el inciso A. Concluyamos en eso, colegas, porque no puede ser que un felino coma tubérculos. No hay esa analogía. Entonces, es la A, ya ¿ya? dicen, muy, sí, Vamos muy a la bien. B, a la 16, nieblina. La 16 es nieblina. La premisa es de nieblina a visibilidad, ¿cierto? Entonces tenemos el ejercicio A, el inciso A, que es ejercicio a grasa, inciso B es a vejez, a inteligencia, inciso C es a insomnio, a energía, inciso D a bullicio, a audición, inciso E a desgastante, a calor, ¿no? ¿Cuál es la respuesta correcta en este ejercicio? Inciso D, El inciso D. Por favor, ¿en qué página estamos? Estamos en la página, seguimos en la 45, lamentablemente. Seguimos en la 45. Gracias. 4, Bien, 45, sí, está bien. 45, 40. ¿no? Bien. Me interesa mucho lo que dice la profesora Valverde, que no está en comentarios. Profe Valverde, profesora Holly, ¿está bien la respuesta A? Asuntos. Bueno, no ha respondido nada la profesora Valverde. Bien, la 16 es la D, dice, de bullicio a audición. La profesora Elsa dice D, de bullicio a audición. La profesora Nubi, la D. Bien. La profesora Carmen Herrera dice la E, desgaste a calor. Vamos a ver la respuesta correcta. Bien,
Tenemos aquí, coleguitas, la respuesta correcta de neblina a visibilidad. Decimos que la respuesta correcta es la D, como dice la profesora Carmen. O creo que dijo la profesora, estaban diciendo, ¿no? Algunas profesoras que es la D. ¿Por qué? Su parienta, Licen, su parienta, de hecho. Ah, mi parienta, caramba. Bien, la profesora parienta. Bien, es la D. Bullicio, audición, ¿no? Relevancia, la relación es que la nieblina reduce la visibilidad y el bullicio reduce la audición. Entonces, estamos hablando de reducción, ¿no? De bullicio, audición. El bullicio, audición, la relación es que la nieblina reduce la visibilidad y el bullicio reduce la audición. Bien. Las respuestas que yo les mando, colegas, son sesgadas. Hay muchas que tal vez hay que estudiarlas, hay que analizarlas, como por ejemplo con la 15, que es ay, no puedo, otorongo, como la 15, que a veces las respuestas pueden ser distractivas, ¿no? Por eso son respuestas guías, para que comparen, para que analicen y reflexionen. Voy a tratar en esta mañana hacerles respuestas guía en relación a la lectura crítica 2, creo que ya la tienen la lectura crítica 2, a inclusión e implicancia, que es la unidad que hemos visto, y creo que debí poner más ejercicios. Me voy a esmerar para mandarles esa. Y de prácticas integrales 1, son bastantes, realmente son bastantes. No sé si voy a poder mandarles, pero para práctica integrales 2, ya no creo que hagamos sinónimos y analogías, ni tampoco hagamos tal vez la página 234, creo que me dijeron que podamos hablar de prácticas integrales 3. Porque lo demás son prácticas, colegas. Creo que antónimos y sinónimos ya lo dominamos. Términos excluidos, a ver, la 234 me dijeron que podíamos hablar. O podemos seguir con las prácticas integrales 1, pues, que es oraciones incompletas, y seguimos ordenadamente las prácticas integrales 1 hasta donde nos llegue, porque en la tarde es nuestra última clase, colegas. No sé qué ustedes quieren practicar, porque va a ser solo prácticas nuestra última clase. Licen, disculpe, estamos yendo bien como estamos practicando de cada unidad o de cada, bien que se ha empezado así, con los sinónimos, con los antónimos y las analogías, realmente le dicen bastante interesante porque estamos saliendo de dudas. Yo tenía ciertas dudas todavía en analogía, pero ahora las he despejado. Está bastante interesante que de cada unidad hagamos las prácticas, aunque no terminemos, pero que salgamos de dudas ya para ubicarnos en el examen. Quizás no van a ser los mismos ejercicios, pero ya nos ubicamos, ya tenemos idea, Licen. Sí, licenciada. Ya. Vamos a continuar entonces con esta forma y nos vemos a las 3, coleguitas, a las 3 de la tarde. Vamos a hacer de esta forma. ¿Mañana más tenemos clases o es hoy día el último? No, Hoy día, mañana es el examen. Mañana es el examen. Licenciada, mañana a las 5 de la mañana podemos hacer la última Hasta donde clase. lleguemos.
Como Mañana, sugerencia, tal vez, mañana ¿a licenciada, qué hora? A Mañana ¿a qué hora? A las no hay 5 de la tiempo mañana, ya. Lisa. Después del examen A las sería A cuatro. las 9 es el examen mañana, ya no, Lice, analizar. mañana es la muerte ya. No, van a estar nerviosos no, van a estar nerviosos. Tienen que Hoy día estar no, tranquilos. Hoy día no más. Vamos a seguir entonces en la hoy práctica día no más. integral 1 con oraciones incompletas. Vamos a seguir luego términos excluidos, plan de redacción, oraciones eliminadas. Vamos a hacer todos los ejercicios hasta de la práctica integral 1. Y Licenciada, hasta donde dé. Si llega a la 2, también hacemos todos los ejercicios que se puedan hacer. Sí, Lisa, igual licenciada, podemos compartir. tal vez como sugerencia, licenciada, mire que todo lo que se ha hecho hasta ahora está muy bien, excelente, solo que sabe que el examen de ascenso es pues por minutos, tenemos que cronometrar incluso el tiempo, entonces tal Ya, vez podríamos correr de esa forma, ya no tanto estar repitiendo una y otra vez, porque sé que cada uno de nosotros tenemos también el texto en mano, ujú, entonces yo personalmente le sigo así, ¿no? Hago una ujú, lectura y rápidamente analizarlo, o sea, practicar de esa forma, licenciada, tal vez correr un poquito más, tal vez como sugerencia, ya, licenciada. claro que sí. Para la última clase vamos a tratar de resolver todos los ejercicios que se puedan y tratar de correr, como dice, por cronometrar en una hora cuántos ejercicios podemos hacer, ¿no? Unos 20, unos 30 ejercicios, no sé, pero lo vamos a hacer. Mañana nos va a ir bien, van a ver, nos va a ir bien porque sé que no solo ustedes están con estas clases, sino se están apoyando de otras, también están estudiando otras cosas. Así que la verdad, no, como dice la profe, no tanto es la conceptualización, sino la práctica. En ese sentido, nos vemos en la tarde, colegas, para hacer más ejercicios, ¿ok? Está bien, licenciada, muchas gracias. A Bueno, usted, Dios me Lisa, los bendiga. A ustedes, Dios me los bendiga. ¿Alguien quería decir algo más? No, ¿no? Bien. Esto nos va a ayudar. Todos los sinónimos. Bien, profesor Ruth Ajuacho. Gracias. Gracias. Bien, nos vamos. Muchas gracias, Licen, por todo su apoyo. Estamos muy agradecidos por su esfuerzo que ha hecho con nosotros. Dios la bendiga y nos ayude a nosotros. Muchas gracias, Licen. Nos vemos. Les van a Entonces, ayudar, profe. nos conectamos en la tarde, Licen. Nos conectamos en la tarde. Chao, chao. Chao, profita Sonia, chao, profe Lidia, profe Juanita Velarde. Profe, gracias a usted. Bien, nos vamos. Chao, chao.